El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado y que al vivirla, conocerla, ingerirla y digerirla y meditar y caminar en ella, cumplir con los principios y con las demandas que están plasmadas en las escrituras sagradas, eso nos lleva a nosotros vivir una vida de éxito, de victoria, de poder, incondicionalmente cual sea la situación por la que estemos pasando. Pues yo no presento un mensaje de ofertas, sino de demandas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Vas a tener aflicción, y más cuando estás comprometido con el reino de la luz y estás afectando las tinieblas se van a defender. Lo otro es que estamos caminando en un mundo que se mueve en un sistema totalmente diferente al sistema del reino, ese reino eterno. De modo que el maestro Briceño saluda a todos los que me están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos han llamado mucho, nos han escrito y nos han dado testimonio de gentes que me han dicho: maestro, desde que estoy escuchando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa verdad que presenta el texto, el pensamiento de Dios en relación a B, yo he mejorado. Me han dado testimonio. Mi esposa, uno de los testimonios que me dieron es: tenemos 15 años casados, frustrados por no poder tener hijos, y escuchamos una palabra de fe que usted daba, enseñando la fe, cuando usted leyó en Hebreos 12 que el que escribe dice: y teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera y puestos los ojos en Jesús y consumador de la fe. Y usted dio una explicación bien a ese texto. Yo pensaba que la nube de testigos es el mundo, los ángeles, y resulta que la nube de testigos son los personajes nombrados en el capítulo 11 que corrieron una carrera de fe y les funcionó y les trajo resultados, y que están en las gradas sentados, no como simples espectadores a ver cómo nos va, sino como gentes que además de observarnos nos dan ánimo, nos aplauden y nos están diciendo: sigan corriendo y no quiten la mirada de la meta, porque Dios, Cristo y el Espíritu Santo son fieles a sus promesas y a sus bendiciones para cumplirlas. Y usted decía que si hay alguien que no pueda salir embarazada, o alguna mujer que esté a tiempo de casar y no ha podido salir embarazada, mire las gradas, que hay una Sara que le dice: no detengas tu mirada, cree de la fe, no quites la mirada de la fe, cree que yo en mi tiempo salí embarazada, aunque no tenía el periodo, no podía ovular, Abraham ya estaba como muerto, creí y Dios hizo el milagro, salí embarazada. Tú puedes salir embarazada, corre tu carrera, yo te animo. Usted decía, nosotros pusimos la fe, maestro, en esa verdad, y hoy le cuento que mi esposa tiene 2 meses de embarazada. Eso hacen como 3 días que me llamaron para darme ese testimonio, y así muchos. Gente que han sido sanados de SIDA, de cáncer, gente que han salido de la depresión, obsesión, a través de estos mensajes. No estamos arando en el mar, estamos trabajando, estamos sembrando una palabra. Algunos desechan la palabra, eso es bíblico. Tienen espinas, tienen abrojos, piedras, para ustedes contar, el terreno no es fértil, pero hay quienes sí reciben esta palabra. Y bueno, con ellos trabajará Dios.
en esta ocasión nosotros estamos desarrollando el tema de la cristología. Y en esta ocasión me toca desarrollar un tópico bajo el tema de la cristología. Este es nuestro estudio número 12. Y ver a Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a ver a Cristo como el Cordero de Dios. Ese Cordero que anunció Juan el Bautista, y quedó escrito en el Evangelio de Juan. Lo primero que hay que resaltar en relación al Cordero es que desde antes que el hombre cayera en la maldición del pecado, hablando de Adán, en la tentación en la que cayó la mujer y la seducción en la que el hombre se dio de parte de la mujer, que lo primero que hay que resaltar en relación al Cordero es que desde antes que el hombre cayera en la maldición del pecado, ya el Cordero estaba preparado. Ahora, no nos referimos en el aspecto físico, literal. Estamos haciendo referencia al eterno conocimiento anticipado de Dios, lo que se conoce como la prognosis. En la prognosis, en el eterno conocimiento anticipado de Dios, ya el Cordero estaba en el propósito del Eterno. Pedro, en su primera carta, el capítulo 1, versos 18 al 20, dejó plasmado, él dice, cito: sabiendo que fuisteis rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo otro es que el primer escritor en el canon del Nuevo Testamento que anuncia en sus escritos a Jesús como el Cordero de Dios, como el antetipo del Cordero que se ofrecía anualmente en las Pascuas, es Juan. Y el último profeta que hace mención de Jesús como el Cordero de Dios es Juan el Bautista. O sea, el primer escritor es Juan el Evangelista, y el último profeta que hizo mención de Jesús como el Cordero de Dios, proféticamente hablando, es Juan, y ya lo está anunciando, donde Juan dice: "Ella es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Está dando el cumplimiento a las profecías. Juan el Bautista estaba aludiendo, claro, cuando Juan dijo eso, "Ella es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", que vio venir a Jesús para ser bautizado por él, Juan estaba aludiendo con este término el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Juan tenía su mirada puesta en el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, según lo que está en Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13. Cordero cuya sangre libró a los israelitas de la muerte de sus primogénitos cuando estaban a punto de salir de Egipto. En Juan 1:29 dice: "El día siguiente vio a Jesús que venía hacia él". Eso fue en el Jordán. Y dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita, extirpa, desramifica el pecado del mundo". Aquí está hablando de remisión. Pablo también mantiene esta misma visión al referirse a Jesús como nuestra Pascua, quien fue sacrificada por nosotros. Son expresiones que Pablo dejó asentado en primera carta a Corintios, el capítulo 5, verso 7. Dice: nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Ahora,
hay demandas en cuando nosotros... Mira, todas las cosas que están escritas en la Biblia tienen un sentido. Nada se escribió por escribirse. Todo tiene un sentido. Y hay demandas de parte de Dios en relación al Cordero Pascual, que se debían cumplir al pie de la letra. No era cualquier cordero que tú puedas llevar al sacrificio, no, aquí hay demandas. Pero que dichas demandas que se dieron o que se debían cumplir en el Cordero Pascual, se cumplieron en Jesús en el aspecto profético. Se cumplieron en Jesús como el antetipo del tipo. Acuérdense que el tipo es la sombra, es lo que le da el anuncio al antetipo. Los corderos en el Antiguo Testamento son el tipo y el antetipo es Jesús. Ahí está el cumplimiento. Y todas esas demandas, qué cosa tan perfecta, ¿no? Pues todo esto viene de Dios. Que todas estas demandas que Dios le presentó al sumo sacerdote, que tuviese mucho cuidado del cordero que iba a sacrificar, todas ellas se cumplieron en Jesús en el aspecto profético. Si una de estas demandas, porque no es hablar de Jesús como el cordero, es hacer un estudio en relación a esto. Si una de estas demandas no se hubieran cumplido en Jesús, como ya lo dije, como el antetipo del Cordero Pascual, que es el tipo, quedaría Jesús descalificado como el Cordero para ser inmolado por la humanidad. Totalmente, porque aquí se tienen que cumplir las escrituras en él. Por eso cuando Jesús se levanta en la sinagoga y lee el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y al terminar dice, estas escrituras se han cumplido en mí. Ni siquiera dice, yo he cumplido las escrituras. No, las escrituras se cumplieron en mí. El compromiso de Jesús era mayor, no era cumplir las escrituras, sino que las escrituras se cumplieran en él. Caminar una vida acorde a los principios del reino para que lo que los profetas escribieron se cumpliera en él. Vamos a comenzar con estas demandas. Fíjate, el cordero que se ofrecía en la noche de las Pascuas no debía tener defecto físico. No debía tener defecto físico con una pierna quebrada, ciego, tuerto, nada de eso. Y esto es un cumplimiento en la vida de Jesús, el cual vivió una vida sin pecado. Totalmente sin pecado. Éxodo capítulo 12 verso 5 dice, el cordero será un macho sin defecto. Pero segunda carta a Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, no se halló pecado en él, dice el texto sagrado. Entonces, esto de que el cordero no debía tener defecto es relativo a la vida de santidad, de consagración y de entrega que Jesús estuvo durante sus años en la tierra, consagrado a Dios y que no tuvo ninguna relación con el pecado en cuanto a prácticas. Lo segundo es que según la tradición judía, el cordero debía ser totalmente blanco, sin mancha alguna. De esto da testimonio el apóstol Pedro. Y esto hace alusión a la condición de Jesús como el Hijo de Dios, que en él no estaba la naturaleza o la simiente de pecado heredada por Adán. Acuérdense que una cosa es hablar del estado de pecado y otra cosa es hablar de las obras de pecado. En Jesús no estaba el estado de pecado, porque él no venía de la descendencia de Adán, venía de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Y en Jesús tampoco hizo pecado, que tiene que ver con obras, no se halló pecado en él. Entonces, el que en Jesús no estaba, el estado de pecado, hace alusión como el Hijo de Dios,
que en él no estaba la naturaleza y la simiente de pecado, que indica que según la tradición judía el cordero debía ser totalmente blanco. Fíjense cómo se va cumpliendo esto en Jesús, ¿no? Y dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Sin manchas tiene que ver, en él no está el estado de pecado, y sin contaminación, él no hizo obras de pecado. Estas dos propiedades que estaban en el cordero se cumplieron en Jesús. El cordero no tenía defecto físico, que tiene que ver con obras de pecado, y no tenía manchas, tenía que ser totalmente blanco, que tiene que ver con el estado de pecado. Lo tercero es que los huesos del cordero, óigame, los huesos del cordero pascual no deben ser rotos. Y este fenómeno profético, esto que los huesos del cordero no deben ser rotos, este fenómeno profético se cumplió en Jesús, tal como está escrito en el Éxodo. Analicemos los pasajes. Vamos a ver, Éxodo, el capítulo 12, verso 46 dice: se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Hablando del cordero. No me venga usted a decir que esto es una casualidad. Que cuando los soldados romanos procedieron a quebrarle los huesos de las piernas a los que estaban crucificados en agonía, incluyendo a Jesús, para causar la muerte, para apresurar la muerte, Juan el Evangelista registra y da un testimonio vivo y presencial, porque lo que Juan escribe lo vivió, estaba allí. Eso está en Juan 19:35. Juan escribe que cuando llegaron a Jesús, por causa de que ya había muerto, no quebraron sus huesos, porque quebraban los huesos de las piernas con un mazo, le daban y quebraban el hueso para aumentar el dolor y producir el infarto, para que la persona muriera más rápido. Cuando llegaron a Jesús estaba muerto y no quebraron los huesos. Esto es un cumplimiento profético. Al Cordero Pascual no se le debería por ningún motivo quebrar sus huesos. De hacerlo, el sacrificio quedaría sin efecto. ¿Usted cree que esto es casualidad? ¿Cómo Dios tiene cuidado de todo para que se cumpla en Jesús todo? El capítulo 19 del verso 32 al 36 de Juan dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras: no será quebrado hueso suyo. El Salmo 34, verso 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrado o es quebrantado. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta: ¿cómo hace Dios para introducir a Jesús como el cordero tipo del Cordero Pascual, como el antetipo del Cordero Pascual, que es el tipo? ¿Cómo hace Dios para introducirlo en el mundo? Fíjese y preste atención. Es aquí donde usted va a entender, ¡ping!, se le va a prender el bombillo y decir: wow, ahora entiendo lo que es el pacto abrahámico. Abraham fue una pieza clave para que el Cordero entrase al mundo. El Cordero fue introducido al mundo es a través de un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. A este pacto se le conoce como el pacto abrahámico. Para Dios introducir su simiente en la tierra,
tuvo que valerse de la intervención de un hombre, porque fue a través de un hombre que Satanás introdujo su simiente. Dios tenía que buscar a un hombre para hacer pactos con él, en el cual se diera el principio de reciprocidad. Un hombre que en su fe y en su obediencia le entregara al Creador su simiente, o sea, su hijo, y en respuesta a esta obediencia por la fe, el Creador entregar a su único hijo que estaba preparado en la prognosis de Dios. Ahora que usted va a entender, wow, papá, wow. Ahora entiendo el pacto abrahámico. Qué cosa tan perfecta, ¿no? La de nuestro Dios. Esto es como para glorificar, alabar, exaltar el nombre de nuestro gran Dios, Elohim, el Eterno, el gran yo soy. Mire, cuando Dios hizo pacto con Abraham, en su demanda, el Creador, el Eterno, le pidió que le sacrificara a su hijo, con la idea de ser recíproco con su obediencia y tener la misma disposición que tuvo Abraham. Así como el patriarca estuvo dispuesto a entregar a su hijo, el gran yo soy no le negó el suyo. Si nosotros analizamos el relato bíblico donde Dios le hace la demanda a Abraham, notaremos que en el lugar de Isaac, Dios tenía un cordero preparado como sustituto, el cual representa a Cristo. Este es el valor y la causa del pacto abrahámico. Que haya alguien o hubo alguien en fe y obediencia que entregara su simiente en voluntad para Dios poder entregarle el suyo en voluntad propia. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje. Esto está en Génesis, el capítulo 22, verso 1 al 13. Aconteció después de esto, dice el texto, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo Jehová: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos, sus dos siervos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No el que tú te inventes, el que Dios te diga. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos.
y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el madero del holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo. ¿Quién cargó el madero? Isaac. ¿Quién cargó el madero? Jesús. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. ¿Quién sacrificó a su hijo? Dios. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. Habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió, aquí hay una conversación entre padre e hijos, y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo, Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Wow. Dios se hizo propicio. Dios proveyó el cordero, dio a su hijo. Dice, Abraham le responde: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, no te preocupes, Dios se proveerá. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero, que es un cordero, trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Pacto abrahámico se dio el principio de reciprocidad. Abraham entrega a su único hijo y Dios, en lugar de esa entrega a Jesús. Noten el relato que Isaac representa a la humanidad. El cordero que fue sacrificado representa a Cristo, quien murió en nuestro lugar, pero todo se dio por la fe y la obediencia y la entrega de un hombre, el cual es Abraham. Es por esta causa que el apóstol Pablo cita este acontecimiento en la carta que escribe a los Gálatas, donde le da un sentido espiritual e universal a la obediencia que vendría sobre las naciones, por causa de la entrega recíproca de la simiente. Pablo dice: en tu simiente, la cual es Cristo. Citemos el pasaje. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso está en Gálatas 16. Gálatas 3:16. Entonces aquí en esta lectura hay una ley de doble referencia. Ambas simientes, tanto Isaac como Jesús, recibieron la bendición del pacto en la fe y la obediencia de Abraham. Lo serio del pacto fue que Dios se tuvo que valer de un hombre que caminara en fe y en obediencia para hacerles demandas en su simiente, y por causa de esta entrega Dios podía introducir su simiente en la tierra, la cual es su hijo, que vino siendo el cordero. Fíjense las verdades del reino como se cumplen allí. ¿Ok?
Vamos a ver ahora la presentación del Cordero ante el verdadero lugar santísimo. Fíjense, la presentación del Cordero ante el verdadero lugar santísimo. El único, nunca se le olvide esto, el único ente autorizado por Dios para presentar al Cordero en el lugar santísimo eran los sacerdotes, levitas. Esto fue una realidad en la vida de Jesús como el Cordero de Dios. Él estaba bajo la autoridad de Pilato, el cual podía mandar a crucificarlo, citemos el pasaje. En Juan 19:10 dice: entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte. Ahora, si la crucifixión hubiese sido por voluntad de Pilato, quien estuviera presentando el Cordero ante Dios sería un gentil pagano. Por consiguiente, el sacrificio no tendría valor para Dios y se perdería el Cordero que él había preparado de antemano. Por esta causa, Dios le puso un sueño a la mujer de Pilato, según Mateo 27:19, para que éste desistiera de su autoridad y entregara a Jesús al Sanedrín, y fuera el cuerpo de ancianos los que llevaron a Jesús a la cruz. Y en su ignorancia presentaran al último y verdadero Cordero ante el verdadero lugar santísimo. Es por esta causa que Pilato se lava las manos, diciendo, desistiendo y desentendiéndose de la autoridad que tenía sobre Jesús. Esto es un principio de autoridad. Cuando se lava las manos y dice: yo no tengo autoridad sobre él, y se lo entrega al Sanedrín, el Sanedrín lo presenta como el Cordero. Sin darse cuenta, el Sanedrín presentaron el último Cordero. Todo esto vino de parte de Dios. Ahora, como estamos hablando del Cordero, y entre ellos hay una sangre, vamos a explicar algo que es muy importante que lo tengamos bien claro. ¿En qué consiste el poder de la sangre de Jesús como antetipo del Cordero Pascual? Si yo agarro un cordero, lo estrangulo, y después de estar muerto, lo llevo al altar y lo desgocho y derramo la sangre, con todo y que se derramó la sangre no tiene vida, ese sacrificio no tiene valor para Dios, porque el valor no está en derramar la sangre, sino en perder la vida por causa de derramar la sangre. Vamos a ver estas verdades. ¿Hasta dónde yo puedo estar clamando a la sangre, limpiando y vulgarmente hablando, manchando las casas, las paredes y los carros? Vamos a ver. Cuando los escritores del texto sagrado del Nuevo Testamento hacen mención de la sangre de Cristo vertida en su sacrificio, lo hacen en un conocimiento previo que tenían de la sangre derramada en el altar del sacrificio. Ellos conocían que la sangre del antiguo pacto que emanaba de los corderos traía como resultado la expiación y la propiciación, trayendo la reconciliación del pueblo hebreo por el periodo de 1 año. Y que dicho sacrificio era tipo de la sangre que se derramaría del verdadero Cordero, ya destinado desde la fundación del mundo para la salvación eterna a todos los que creyeran. La verdad del caso en relación a la sangre es que el poder no está en la sangre, desde el punto de vista literal, el líquido, la plasma, sino en la vida que se entregó por causa de derramar la sangre. Te lo explico. Si el sumo sacerdote tomaba un cordero, lo estrangulaba y luego lo llevaba al altar muerto y derramaba su sangre, esa sangre no tenía valor para Dios, ya que el poder no está en la sangre derramada, sino en la vida que se entregó por causa de derramar la sangre. Entonces, llevando esta verdad al periodo de la gracia, el poder en el sacrificio de Jesús no está en sí en la sangre, sino en los incidentes que se dieron en la cruz por nuestra regeneración al entregar su vida derramando la sangre. En cuanto al creyente del sacrificio vicario de Jesús,
El valor y el efecto de la sangre no está en invocar la sangre aislado de un conocimiento que se debe tener en los incidentes que se dieron en la cruz. Preste usted atención. Vuelvo a repetir. Señores, no es vampirismo. No es estar agarrando y estar manchando, usando la sangre y manchando las casas y manchando los carros y manchando la propiedad y te cubro con la sangre. Por favor. Vuelvo a repetir, en cuanto al creyente y el sacrificio vicario de Jesús, el valor y el efecto de la sangre no está en invocar la sangre aislado de un conocimiento que se debe tener en los incidentes que se dieron en la cruz. Es decir, si yo invoco la sangre y la aplico sobre mis bienes, dígase casa, carros, el moblado, aún sobre mis hijos, mis cónyuges, mi vida, y no se me ha sido revelado en mi espíritu, iluminado en mi alma, los acontecimientos que se dieron en la cruz, en el mundo espiritual, de nada me sirve dicha invocación. Señores, en la cruz se dieron 3 incidentes que fue lo que le dio lugar a mi regeneración. Dichos incidentes fueron redención, remisión y propiciación. En cuanto a la redención, se dieron 4 tipos de redención que son agoraxo, hexagoraxo, lutro y apolutrosis. Cada uno de ellos encierra grandes verdades de mucho valor que todo regenerado como hijo de Dios debe conocer para que la sangre tenga su efecto cuando la menciones en fe. De no, estaríamos cayendo en actos de vampirismo, fetichismo y ocultismo, depositando nuestra fe en un mundo de fantasías, falaces y engaños que para Dios no tiene ningún valor. Ahora, además de los tipos de redención que se dieron en la cruz, también se dio remisión y la propiciación. Pero es triste decirlo. Pero triste decirlo que un gran número de adeptos que tenemos en nuestras congregaciones no tienen ni la menor idea de los incidentes que se dieron en la cruz. Si le pides que te den un concepto de lo que es redención y los tipos de redención que te definen qué es remisión y qué es propiciación, quedan a la deriva porque desconocen lo que en sí en la cruz se dio en el mundo espiritual, tan como los que estaban al frente de la cruz. Ni los políticos, religiosos, militares, ni el populacho, ni el Sanedrín, ni los gentiles, nadie de los que estaban en la cruz vieron lo que se dio. No captaron eso. Eso se le fue inspirado a Pablo, y Pablo lo escribió, lo dejó plasmado en revelación, cosa que no la hemos entendido todavía muchos. No se nos ha sido iluminado esas verdades. Aún más, si le preguntas qué es regeneración, no tienen ni la menor idea del tema que le estás tratando. Entonces, ¿cómo es que invocamos la sangre de Jesús en fe si no tenemos conocimiento de los antes dichos? Entonces, esta es mi más grande preocupación, que tengamos en nuestras congregaciones adeptos caminando en un mundo de ignorancia en relación al tema de la sangre, siguiendo la tradición de los que por años nos han dicho y nos han mencionado lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Necesitamos, señores, con urgencia en nuestras congregaciones ministros que sepan trazar bien la palabra, que sean estudiosos del texto sagrado, que conozcan las reglas y principios de interpretación para que hagan una exégesis de las escrituras y conozcan el pensamiento de Dios, y podamos de esta forma hacer un verdadero pastorado, llevando al pueblo el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, hasta que lleguemos a caminar tal como lo hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Reitero, cuando los escritores del Nuevo Testamento hicieron registro de la sangre de Jesús como el Cordero de Dios, sabían de lo que estaban plasmando. Ellos entendían que la sangre tenía relación con la redención en sus 4 tipos,
sabían que la sangre estaba aunado al acto de remisión y estaba en claro que la propiciación y la sangre tenían estrecha relación. Y finalmente sabían lo que es la regeneración. Ellos no escribieron acerca de la sangre en ignorancia. Eran judíos y conocían el tema a la perfección. Ahora, no estoy como maestro en contra de que acudamos a la sangre de Jesús en fe, pero conociendo lo que estamos haciendo tal como los escritores lo conocían. Entonces, como maestro y conocedor del tema, pido por favor, no invoques más la sangre ni tener conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz. Sin tener conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz, no invoques más la sangre, porque eso es delincuencia. Porque el hacerlo es caminar en un mundo de fetichismo, superstición que no tiene valor para Dios, ni tendrá respuesta de Él. ¿Ok? Señores, se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Por favor, oren por mí. 2, comparten este mensaje. Y 3, aporten una ofrenda para este ministerio que la necesita. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.